Desde que era muy pequeña, en la biblioteca de mi padre encontré muchos libros que yo en ese momento pensé que eran de biología y los leí y me encantó descubrir que los entendía. Mucho tiempo después, cuando decidí cursar la licenciatura en biología, descubrí que lo que yo había estado leyendo no era biología, era comunicación de la biología por grandes comunicadores. Eso significaba que lo que a mí me había enamorado de la ciencia no era la ciencia en sí, sino la traducción de la ciencia que había hecho que una niña de 11 años comprendiera que podía dedicar su vida a eso. Y me pareció muy poderoso. Me pareció una idea poderosa, me pareció que en México tenemos poca gente que la haga, poca gente que la haga bien. Hay mucha divulgación de la ciencia en inglés, que es muy buena, pero no todos hablamos inglés. En este país se habla español y entonces yo consideré que si ya estaba en una licenciatura científica y lo que a mí me había enamorado para acercarme era hacer comunicación, pues debía también de dedicarme. Afortunadamente después encontré que tenía facultades para eso y aquí estoy. La divulgación de la ciencia en México ha cambiado en los últimos 10 años de una manera increíble y por dos razones. La primera, por los medios masivos de comunicación nuevos que tenemos, en donde el ciudadano ya también cuestiona, pregunta y participa. Y de repente puede incluso integrarse a proyectos de ciencia ciudadana. Estoy hablando de Facebook, de Twitter, de Internet. Entonces ya la divulgación de la ciencia no puede ser tan dogmática. Yo te digo, tú escuchas y lo que te conté me vuelve a mí la autoridad y a ti el pasivo que está recibiendo una información que desconocía. Esa persona ahí mismo, mientras ve tu programa, puede entrar a Internet y verificar si lo que estás diciendo es correcto o no, o puede también tener alguna duda que te mande después por correo electrónico y demás. Entonces, eso ha hecho que el público se vuelva más dinámico, lo que favorece muchísimo la comunicación. Porque una correcta comunicación no es un monólogo, sino un diálogo. Y generalmente nos quedábamos sin la participación del otro, porque el otro no tenía acceso al medio de comunicación y nosotros sí, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por el otro, lo que también estamos nosotros viendo en los comunicadores jóvenes que se están formando, aparte del dominio de estas nuevas metodologías y tecnologías, es que ya no queremos ser un apoyo a la enseñanza de las ciencias. La divulgación de la ciencia en México surge muy cerquita de la clase de matemáticas, la clase de ciencias naturales, la clase, ¿no? Y desde luego, gracias a eso, como no se conocía, pues cuando llegaron con el proyecto, pues los gobiernos dijeron sí lo apoyamos, porque la divulgación no la conozco, pero la enseñanza de las ciencias la conozco muy bien. Si esto me va a ayudar, entonces me conviene. Y se dieron los patrocinios y los momentos políticos adecuados para iniciar. Pero todos los primeros divulgadores de esta época, en realidad, en ese sentido, son muy cortos. No estoy diciendo que no sean talentosos, estoy diciendo que su visión estaba abocada a abrir camino y a generar un espacio para los divulgadores. En ese sentido tienen una gran valía, pero tenían que hacer, no podían soñar, ¿no? Nosotros, en cambio, somos una generación que ya tiene la virtud de que el camino está hecho. Tenemos que mantenerlo abierto, no lleva muchas décadas en México la divulgación, no es que esté ya perfectamente ubicada, ¿no? Entonces sí, hay trabajo por hacer para mantenerlo, tienes que hacerlo con calidad, pero ya también podemos permitirnos hablar de temas que no pasan por la educación formal, podemos hablar de cosas que están sucediendo en otros lados, no es a fuerzas el tema local de interés político, sino que podemos soñar con otras cosas. Entonces creo que esa es una enorme diferencia. Ni siquiera en pañales. Sí existe gracias a algunas personas como Javier Cruz, pero no es el único. Tenemos también a Antimio, tenemos a Raúl Alba, tenemos a varios que están tratando de impulsar el periodismo de ciencia, pero no está ni en pañales, está en embrión, ¿no? Si la divulgación de la ciencia apenas es un niño pequeño, ¿no? Pero ya empieza a dar sus pasitos solo, ya no va agarrado de la mano de la educación formal, el periodismo de ciencia está detrás de eso todavía. Yo creo que el periodismo y la divulgación desde luego no son lo mismo, pero los confundimos porque la divulgación es la que ha dado lugar a que algunos periodistas digan
aquí estoy identificando que hay un nicho no explotado y no explorado para México, y entonces no es en el ámbito periodístico en donde se les está dando la oportunidad, sino en el ámbito de la divulgación, pero sí son distintos. En realidad falta todavía un gremio suficientemente nutrido como para que no parezcan pequeñas luces en la oscuridad, sino que de verdad se sienta que hay un movimiento de periodismo de ciencia. En ese sentido, creo que todavía no lo tenemos. Lo que generalmente sucede es que te abren espacios en donde no hay garantía de permanencia y continuidad, ¿no? Entonces tú tienes un espacio en una columna, por ejemplo, que puede haber sido columna de opinión y ahora tienen que llenarla porque el columnista ya no está. Se les ofrece ciencia, de repente se ha puesto un poco de moda en radio. Hubo una época, hace 5 años más o menos, en que todos los grandes noticieros de radio matutino querían tener a su divulgador. Nos pusimos de moda. Y en esa época no nos dábamos abasto y nos sentíamos muy contentos. Entonces íbamos de aquí para allá, de allá para acá, y hasta eran celosos, y ya hablaste conmigo, no puedes hablar con el otro, ¿no? Y entonces dijimos, ya, perfecto, porque hay un camino abierto en radio para nosotros. El día que se acabó la moda, o sea, se apagó y no sé si no conseguimos que los productores o los medios nos vieran como necesarios, o el público el día que desaparecimos no nos exigió de vuelta. No sé qué fue lo que no logramos, pero algo sucedió. Entonces, esta experiencia en radio me da pauta para decirte que sucede también en periódicos. Hemos tenido muy buenos momentos en muy buenos medios periodísticos y uno piensa que entonces ya lo logró y que aquí está sembrando camino y que detrás de ti puede venir otro, y de repente las decisiones son distintas y te cambian. También conozco, cuando he hecho ruedas de prensa y demás, en el Museo Universum, y entonces invitamos a la prensa, conozco a la gente que va, que sabe su labor de periodista de ciencia, y al que va porque querría estar cubriendo deportes, pero pues le ganaron la nota y entonces llega y no sabe ni qué preguntar porque no ha hecho ni un poquito de tarea, ¿no? Entonces, todo eso demerita el que el espacio social adecuado para llevar la ciencia a la gente, pues se considere tan importante, ¿no? Tan fundamental. Yo creo que cuando uno vive en México y ama a México y conoce a México y ve los problemas que tenemos, pretender estudiar ciencia o comunicación y tener acceso a algún medio y no aprovecharlo para ayudar a que la gente que lo necesita mejore un poquito su calidad de vida, ya sea porque entienda que lo que le está pasando se puede curar o porque entienda que esta problemática debería de tener una respuesta social. La ciencia puede dar esa respuesta y son los tomadores de decisiones a quienes yo como ciudadano podría pedirles esta solución, quienes no están actuando, etcétera. En fin, hay muchas maneras en las que uno puede empoderar a la gente mediante el conocimiento. Entonces yo creo que si yo entiendo la ciencia, o si alguien tiene un medio y puede ayudar a que se transmitan estos mensajes, hacer comunicación de la ciencia es una misión social, es una misión de amor por México. También me parece muy importante dejarles claro esto. Hay problemas que se presentan en nuestros países latinoamericanos que no se presentan en ningún otro lugar del mundo. Eso significa que la ciencia que está allá afuera, la ciencia de la que hablan los grandes programas maravillosos de televisión que a veces miramos y demás, no están abocándose a lo que nuestra gente necesita. Está maravilloso que hablemos de las ondas que mandan a Marte, me parece sensacional, pero también tenemos problemas de salud pública aquí que no le interesan a los suizos, a los ingleses. Nadie está investigando sobre eso. Eso se está investigando en México, en las universidades públicas, para nuestra gente, y alguien tiene que ir a contar esa historia, porque el científico está tratando de resolver el problema, no puede hacer toda la cadena. Alguien tiene que ser el que salga y el que cuente la historia o provea el medio para contarla. Y entonces yo sí creo que en un México que de repente tiene tantas carencias, hacer divulgación de ciencia es hacer misión social.